Bueno, bienvenidos a nuestro podcast Metamorfosis, un nuevo proyecto para poder compartir experiencias, compartir dudas, preguntas, información. Sí. Un Lo que espacio surge. seguro para cuestionarnos, para poder transformarnos, expandirnos como personas, como seres, hablar de esos temas que capaz no se tocan siempre o que son medios tabú, o que no se habla tanto en escuelas como en lugares. Claro, que sean por sobreentendidos y capaz no es tan así, capaz que no la, como que sean como que todos la tenemos re clara y nadie la tiene re clara, y menos en estos temas. Así que espero que les guste y Y nada, vamos con el primer episodio que es más que nada hablar de quiénes somos, de por qué somos como somos, de por qué estamos haciendo esto, ¿no? claro, que va muy de la mano con lo que es el proyecto en sí, de conocernos a nosotras mismas y saber qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas. Así que creo que el proyecto surgió también por eso, más Sí. que nada. ¿Qué podrías decir de tu historia, de cómo te conociste? Cabe aclarar que somos amigas. De toda la vida. Sí, de que somos así que un poco conocemos la dinámica, pero bueno, hay muchas preguntas que tal vez nunca nos hicimos o no charlamos entre nosotras. Así que Y también este espacio es una buena oportunidad para esas cosas. sí, para conocernos más también. No, yo creo que desde mi parte fue algo de frenar con la inercia de la vida, por así decirlo. Más que nada en ese momento en el que te dicen, bueno, elegí una carrera para que vas a ejercer y de eso vas a vivir y te vas a jubilar y va a ser, por así decirlo, para el resto de tu vida. Y ahí fue tipo, uff, ¿cómo que tengo que hacer esto? Me estás pidiendo un montón. Claro. Además de claramente ya venía como con muchas dudas. Es la costumbre esa de cuando somos chicos vivimos y crecemos con un montón de etiquetas, de características que nos pone el resto y nosotros como que nos acostumbramos a esas y nos empezamos como a identificar con ellas cuando en realidad capaz no nos representan del todo bien como nosotros queremos. Entonces fue como eso, fue como frenar un poco con todo lo que venía pasando y decir, bueno, hasta acá. Vamos a ver ahora qué quiero yo y no qué me plantea el exterior. Claro. Pero sí, fue como eso, fue frenar y empezar como a conocerme a mí misma, a decir, bueno, qué me gusta hacer o qué está pasando en mi cabeza por empezar. Creo que fue lo principal, decir, bueno, qué está pasando, Claro. por qué me pasa esto o por qué siempre tengo esto, siempre todo el tiempo lo mismo. Los pensamientos recurrentes, decís. Claro, o tipo me pasan ciertas cosas y yo como que las siento de esa forma y es tipo, ¿por qué siempre vuelvo a lo mismo? ¿Por qué vuelvo siempre a lo mismo? Claro, Y es como situaciones que se repiten y constantemente, terminás sintiendo las mismas emociones. Sí, Claro. y ahí es como que, bueno, es esto de que nos volvemos como adictos a esos sentimientos que venimos teniendo desde siempre. Sí. Es como que acostumbrarnos a lo conocido, por así decirlo, entonces como que nos quedamos en eso. Hasta es propio del cuerpo, o sea, son procesos químicos por los que el cuerpo repite esos sentimientos, esos pensamientos, esas emociones. O sea, Sí. va más allá de nuestra mente. Es como natural también. Pero es eso también, salir de eso conocido que tenemos y salir de la zona de confort, que a veces no es tan confortante como suena, pero salir de esa zona y decir, bueno, yo principalmente fue aún más seguir, tenía una imagen de mí que quería, pero que como yo me estaba comportando en ese momento, nunca la iba a alcanzar de esa forma. No me iba a llevar a ningún lado, entonces era como, bueno, vamos a tener que alinear estas dos versiones, la que tenemos hoy y la que queremos mañana, para poder conseguirla, y fue así. Y fue bueno, empecemos por el pasado, por qué hacía tales cosas, qué disfrutaba, qué cosas me hacían mal, qué cosas me hacían bien. Nada, y empezar así, de a poquito, a pasitos de vez, ir tocando esas cositas y ir como modificándolas, ir a prueba y error, ver que sí, que no. Pero sí, todo un proceso muy amplio. interno, sí, muy de yo misma, conmigo misma. Y de mucho tiempo.
Sí, sí. Porque estamos hablando de Años. mínimo 2 años, 3. Sí, 3. Sí, básicamente. Pero sí, fue eso. En mi parte vino de lo mismo, fue decir, ok, la persona que estoy diciendo, la manera en la que actúo no va de la mano con la persona que yo siento internamente que soy. O sea, como que el resto me ve de una manera, pero no es como yo soy cuando estoy sola, ponele. Claro, como yo me veo cuando estoy sola. Claro, como yo me veo cuando estoy sola. Pero era cierto, esas etiquetas que el resto ponía sobre mí estaban acorde a cómo yo actuaba. Así que también fue un poco eso, cuestionarme por qué estaba actuando como actuaba. Es un poco, siempre, yo creo que siempre es volver a los padres, ¿no? A volver, bueno, me enseñaron de tal manera, así fui, esto fue lo que aprendí, por eso me comporto así, o repito sus patrones, tanto sus cosas buenas como malas, ¿no? Pero son lo que forma mi carácter hasta este momento. Lo que yo aprendí y lo que tengo incorporado en el chip desde que nací. Estoy repitiendo de ellos, que estoy usando de ellos y cómo me afectan en mi vida a día. Claro, entonces empecé por eso, por replantearme, bueno, ok, ¿qué es lo que estoy haciendo que me hace reaccionar mal, que es capaz algo de lo que no me gustaba, porque soy tan reactiva y fue como ir encontrando, ¿no? Un poco las respuestas y decir, ok, siempre fui de esta manera, pero hacerme consciente de que yo en realidad, la persona que había sido, podía cambiar, o sea, fue dejar de concebir el cambio como algo malo, como un prejuicio, y empezar a decir, ok, si yo fui de esta manera, está bien, lo respeto, fue mi versión anterior, pero hoy puedo reescribir mi historia, o sea, tomar las riendas de mi vida y decir, ok, construyo mi personalidad acorde a esto que quiero ser, y puedo ir transformando a poquito, pequeños pasos, esa versión que ya no me gustaba. Claro. Aceptar el cambio. Sí. Aceptar el cambio como parte natural de absolutamente todo en la vida. Y también aceptar que si no cambiamos, muchas veces nos estancamos. Y nos estancamos y nos quedamos ahí en un limbo en el que no llegamos a ser nuestra mejor versión, no llegamos a hacer bien ni a nosotros mismos ni al resto. Y que ayudándonos a nosotros mismos también literal podemos ayudar a nuestro alrededor, a nuestro entorno, podemos hasta, no sé, con pequeñas cosas alegrar un día de alguien cercano o cosas así, es tipo, para eso tenés que estar bien con vos mismo, creo yo. A mí me pasaba eso, yo no podía estar sola, o sea, no es que no podía estar sola, es que no estaba bien conmigo misma, o sea, eso de mis pensamientos eran siempre negativos, todo el tiempo. Siempre las palabras que a mí me decía, cómo yo me trataba a mí, tipo física, mentalmente, en todos los sentidos, era como que era todo muy, muy negativo. Nada me ayudaba a crecer o a ser una mejor persona. Aceptar que es lo que sabemos, nosotros, claro, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Entonces es como que en ese momento, bueno, sabíamos esto, ahora tenemos otra información, podemos cambiarla, podemos cambiar a nosotros mismos. Sí, eso, sin prejuicio al cambio, a que las personas pueden cambiar, o sea, y es lo natural, es a lo que íbamos creciendo, o sea, me ayudó mucho a darme cuenta de que podía cambiar y que era algo que podía hacer, que todas las personas lo pueden hacer, ¿no? Bueno, y que la vida es cambiar, básicamente. Sí. O sea, no vamos a ser nunca la misma persona que fuimos ayer, y podemos ir siempre como a nuestra mejor versión si trabajamos en eso también. Sí. Y es lo lindo, ¿no? De transformarte, de cambiar y de ser una persona distinta, o sea, tener más valor propio, valor para poder brindarle también al resto valor. Sí, y amor, y es como que... Sí, es difícil el cambio y adentrarse a uno mismo, a encontrarse, porque somos la única persona de la que no podemos huir. Si nacemos y nos morimos con nosotros mismos y si no podemos estar con nosotros mismos, ¿cómo vas a estar bien con otra persona? O sea, en mi experiencia, daba miedo. O sea, daba miedo dar el primer pasito, daba miedo el mostrarme vulnerable, el empezar a expresarme, el realmente frenar y chocarme conmigo misma y darme cuenta que ¿qué estoy haciendo? ¿Qué? Claro, que no te gusta quién sos, o sea, es así abrirte a ver tu sombra, o sea, a ver lo que no te gusta, lo malo en vos, o sea, y no es nada fácil. Pero creo que ese primer pasito es como el que más
más cuesta, Sí. pero es el que más te impulsa a seguir y a mejorar. Una vez que diste ese paso es como que todo se va alineando, Sí, todo bien. empieza a fluir, como Sí. que en todos los sentidos. En todos los aspectos de la vida. Absolutamente en todos. Sí, sí, sí. Tus vínculos empiezan a estar mejor, tus vínculos con vos mismo, con el exterior. Sí. Y creo que de eso se trata tu experiencia en sí en la vida, bueno, se empieza a ser cada vez mejor, o sea, cada vez más positiva. Sí. Eh, Claro, también esto, o sea, ¿no? Elegimos la insatisfacción en lugar de pasar por esta incomodidad, cuando en realidad es como más riesgoso estar en esa zona segura, que no es nada segura, es Sí. nada confortante. Claro, pero el riesgo de eso, de quedarnos en esa zona segura, es desperdiciar la vida, ¿no? No vivir absolutamente, o sea, en esencia, con quien somos, o sea, no vivir de verdad, sino como estar ahí en la inercia, tipo vivir con inercia, no sentir profundamente, o sea, realmente con intensidad y estás como ahí como siendo una planta. Sí, nada, que estás hace lo- respirando y nunca terminamos, por así decirlo, de profundizar en ningún tipo de vínculo, tanto con nosotros como con el resto. Y evitamos también, empezamos como Claro. hasta a evitarlo, es como, Sí. no los quiero, no puedo estar con ellos, entonces no los quiero, no me sirven. Sí, es que como no nos conocemos a nosotros, es difícil poder entablar esa conversación con el otro, ¿no? Si ni siquiera miro cómo me siento yo, cómo puedo hablar con el otro de cómo se siente, ¿no? De qué pasa por su cabeza si yo ni siquiera quiero mirar en la mía lo que está sucediendo, ¿no? Y por esto es que se transforman tanto los vínculos, porque empezamos a mirar en serio y... Claro, es como que antes teníamos todo eso de que no puedo entender mi cabeza, no me voy a forzar a entender la del otro, entonces termina todo como en algo muy superficial, muy ahí, como Sí. hasta ahí, y nunca llegamos al fondo. Y Un poco es esto, ¿no? Es como que tenemos miedo a perder todo eso que construimos durante toda nuestra vida, porque es como, ok, pedimos tanto esta vida nueva, esto que se transforma en nuestra vida, nuestros vínculos, nuestra relación con nosotros, pero es un poco también aceptar que si querés una vida nueva, tenés que saber que el precio a pagar es la vida anterior, ¿no? El precio. claro, sí. Yo he leído que nosotros generalmente crecemos con dos miedos base. El miedo a la pérdida, que sale de eso, nosotros, el miedo a perder la vida pasada, la vida que tuvimos siempre, en la que por así decirlo nos sentimos seguros, y después el miedo al fracaso. Y capaz en lo que estamos hablando no existe tal fracaso. O sea, tenemos miedo a fracasar y a no cumplir con las expectativas del resto Sí. o con las propias. Entonces eso lo vemos capaz como un fracaso y realmente no existe tal fracaso. O sea, siempre hay una ganancia, siempre hay una lección que aprendes, siempre hay algo que sacas, una herramienta, un aprendizaje, por más mínimo que sea, siempre hay eso. Sí, sí. Yo creo que cuanto más profundo vas, cuanto más abajo estás y te sentís, es cuando más aprendes, ¿no? Es como que en esos momentos oscuros son cuando más interiorizás, porque es esto de que la felicidad nadie se hace tantas preguntas, ¿no? Es como que, bueno, recién cuando estás bien abajo y decís, uy, toqué fondo, hasta acá llegué y ahora ¿cómo salgo? ¿Qué hago con mi vida? Es ahí cuando empezás a preguntarte capaz de estas cosas, qué es lo que te pasó a mí, a vos, lo que me pasó a mí. Entender que son esos momentos en los que más aprendemos y como que... Que nos dan como fuerza para ir hasta más arriba también. Sí. Eso de... sí, somos seres cíclicos y así como bajamos tanto, subimos de la misma manera, ¿no? Es como pensar, ¿cómo sé qué es la felicidad realmente, la verdadera felicidad, si no sé lo que es la oscuridad? Claro. Si no sé lo que es la tristeza. Poder el yin y el yang, saber... Balancear estos dos polos Sí. y aprender de cada uno. Sí, ver la luz después de haber estado abajo es como... Hasta la aprecias más todavía. Sí. O sea, una vez que estás arriba, capaz que eran las mismas cosas que antes, pero ahora las sentís más, las vivís más, las experimentás mejor, más lindo. Como que, intensamente, ¿no? sí, Como y todo empieza a ser como más positivo. más o sea, profundo, sí. pero en el buen sentido. O sea, tiene de ambos, ¿no? Porque tampoco vamos a decir que es todo color de rosa. No. Hasta el sentir más a veces trae más cositas feas o momentos tristes. Sí, pero es necesario y... Sí, y valen la pena también. Vale la pena. O sea,
No, el otro día vi un video de Rolón en una entrevista y hablaba de cómo siempre el dolor es más fuerte que la felicidad. Él dice una frase, no me acuerdo de quién era el autor, pero la dijo él, que dice como que en los momentos, cuando recordamos los momentos felices, igual sentimos dolor, y cuando recordamos los momentos de dolor, sentimos aún más dolor. Como que el dolor siempre está, Sí. la nostalgia esa siempre está, y fue como, ¡ay! Ouch. ¡Ouch! Es que sí. Sí. Pero como que siempre está como esa nostalgia o ese dolor, y a veces hasta es, como por así decirlo, más fuerte, pero que siempre vale la pena vivir esos momentos felices, Sí. vivir ciertas experiencias que siempre sabiendo que van a terminar en algún momento, porque todo termina. Pero así, es como que cuesta un montón cambiar a nosotros, a nuestros pensamientos, a nuestra propia identidad que formamos con el tiempo, pero es en las pequeñas cosas también, es en lo que nos decimos todos los días, en esos detalles que ni siquiera nos damos cuenta que estamos acostumbrados a hacer, pero es como reanalizar eso, creo yo. Claro, Me pasó más desde ese lado para mí, quedarme quieta y decir, bueno, vamos a ver, y darme cuenta de la cantidad de pensamientos negativos que venían todos los días, todo el tiempo, comportamientos que no me estaban, o sea, me hacían sentir bien por un rato, pero me estaban destruyendo, por así decirlo. Pero eran como esas cositas, esas pequeñas cosas del día a día, Sí. que podés ir modificando, agregando una simple acción, una simple palabra todas las mañanas, una simple acción, hacer algo por vos, sí. y por nadie más. Sí. Que no valga, capaz que para el resto no vale para nada, pero hacerlo por vos, Sí. esas pequeñas cositas. Sí, yo creo que dedicarte un tiempo todos los días a observarte y cuestionarte, no sé, preguntas como, ok, ¿cómo quiero ser? ¿Quién quiero ser hoy? ¿Y qué quiero para mi vida? ¿Qué puedo hacer para llegar a ser esa persona? O Sí. qué, por ejemplo, una que encuentro mucho es esa versión tuya que querés en un futuro, ¿qué haría en su día a día? Y empezar a hacerlo vos. Tipo, empezar a hacerlo vos. Todos los días un poquito, o sea, es como que viene ligado a los hábitos, ¿no? Porque el mayor hábito que tenemos es ser nosotros mismos. Entonces, como que ese hábito que tenemos que hacer es mejorar un 1% todos los días. Y para llegar a ser esa persona, ¿no? Porque también es esto, o sea, la vida es nuestros días en miniatura. O sea, si vos podés ver tu vida, una vida feliz, una vida que vos querés crear, es la acumulación de días. Como las perlas de un collar. Entonces esto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo vivir mis 24 horas al máximo, ¿no? A partir de estas preguntas es que lo logramos. No sé, bueno, ¿qué me gusta hacer, no? ¿Qué me gustaba hacer cuando era chico? Sí. ¿En qué se te pasa el tiempo volando? Eso que hace a tu corazón vibrar. ¿En qué se te va la plata sin pensarlo, ¿no? Sin necesidad, sin resistencia. Como, o por qué te sentís naturalmente motivado, eso que sale desde adentro, eso que sentís tipo como esa pasión, esa ganas. Una herramienta que a mí me ayudó mucho es el Ikigai, ¿no? El buscar lo que amás, en lo que sos bueno, en lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, ¿no? Cómo juntar esas tres esferas es lo que a mí me sirvió para encaminar mi vida, ¿no? Para decir, ¿qué hago? Esto quiero hacer. Claro, sí, es una herramienta que recomiendo bastante. ¿Alguna que te haya servido a vos en particular? Yo creo que lo mío fue más decir frenar y reanalizar lo que estaba pasando, y de ahí ir cambiando pequeñas cosas. Pero, no sé, yo empecé mucho a escribir, Sí. a escribir lo que sea, desde algo que veía en un diálogo en una película, que decía, me siento identificada o me interesa, o una parte de una canción, hasta pensamientos y sentimientos que me encontraba en ese Sí. momento. Así era como, me encontraba a veces tan llena de pensamientos y tan bombardeada que decía, bueno, vamos a sacarlos. Entonces empecé haciendo eso y después empecé a escribir como otras cosas. Pero sí, después al principio decís, ¿qué estoy haciendo? Sí, O sea, sí, no sí, tiene sí. ni sentido. Hay veces que las palabras ni siquiera concuerdan, o sea, como que no te sale ni siquiera escribir eso. Y ahí te das cuenta que realmente ni siquiera entendés tus pensamientos, o sea, ni siquiera
ni siquiera están bien formados y eso te está afectando un montón en tu día a día. Pero no sé, eso es como escribir lo que me pasaba y reverlo cada tanto, o capaz que ni eso, solamente con soltarlo ya liberaba muchísimo. Después, no sé, otras cosas era como frenar un poco y en vez de escribirlas simplemente observarlos. Era como eso, el meditar sería, Sí. ¿no? El estar quieto con vos mismo, porque yo sentía que yo no podía estar conmigo. Entonces era, bueno, vamos a darnos este momento para estar conmigo misma, conmigo sola y con todo lo que está pasando ahí adentro. Y era tipo, primero eran 30 segundos porque no aguantaba más que eso, o sea, Sí. 30 segundos era una eternidad ahí adentro. Y con el tiempo es como que te vas dando cuenta de que estás repitiendo todo el tiempo lo mismo, que estás repitiendo los mismos pensamientos y bueno, que decíamos hoy, ¿no? Era todo el tiempo repetir y repetir y que no te lleva a nada, simplemente te mete en un bucle que Sí. termina en nada, en vos perdido, en vos... Sobreviviendo. Sí, sufriendo Modo y supervivencia. haciendo nada, sí. Otra cosa era, bueno, siempre toda la vida ir al gimnasio, hacer actividad, no sé, conectar conmigo misma, con mi cuerpo, después, no sé, pero eran como esas pequeñas cosas que empecé a incorporar, Sí. Cosas que hacía desde siempre y otras que fui como, esto está bueno, no sé, empecé estirando y terminé haciendo yoga y dije, uy, pero esto está muy bueno, Sí. tipo, puedo Claro. mezclar dos cosas, tipo conectar con mi cuerpo y al mismo tiempo calmar mi mente en el mismo momento y era como, gracias. Sí, son todas herramientas que te ayudan a conectar con tu mente y con tu cuerpo. O sea, Sí, y que se lleven bien, Mm. que se lleven bien, era tipo... Encontrar el equilibrio. Sí, Yo creo que otro también que me ayudó mucho, nos ayudó mucho, fue la astrología, ¿no? El decir, bueno, hago mi carta natal por puro curiosidad, sí, porque lo leí en algún lado y dije, bueno, vamos a hacerla. Y cuando la pude hacer y me puse a leerla, fue como que no lo podía creer, o sea, tenía una hoja que me conocía más que a mí, o sea, ¿cuánta información? O sea... ¿Cuánta información que capaz a mí me pasó, yo la empecé a hacer más grande igual, fue hace no tanto tampoco, pero fue como cosas que supo poner en palabras que yo no podía, Claro. yo simplemente las tomaba por hecho o no las podía ver y me ayudó como a ponerlas en palabras y decir, las puedo ver, o sea, están ahí, sí, están acá. Sí, claro. Y también saber que es como tu base, ¿no? Como con lo que venís. Claro. Y es una herramienta para crecer, pero no una para justificarte. Claro, o victimizarte, sí, decir... Que te sirve para eso, para como exteriorizarlo y verlo y decir, bueno, acá está, en esto soy buena, en esto me sale natural, a esto tiendo a hacer, sale natural y esto también, pero no está bueno, entonces podemos trabajarlo, claro, podemos calmarlo un poco, por así decirlo. Sí. O saber que tendemos a hacer esas cosas inconscientemente. Pero sí, es muy buena herramienta si la sabes usar, por así decirlo. Sí. Si lo usas conscientemente. Claro, eso. Así que... Bueno, creo que fue el fin. Así que nada, ese sería nuestro primer capítulo. Esperemos que las herramientas que nos ayudaron, tal vez lo puedan ayudar, que aunque sea algo de lo que hablamos les resuene un poquito, los haga dudar o los haga reflexionar, cuestionarse alguna que otra área de su vida o algún aspecto, y que les haya gustado. Esperemos que les haya gustado. Cualquier duda o tema del que quieran hablar nos pueden comentar. Claro, la idea es también eso, es poder decir, bueno, es un ida y vuelta, entonces es como, un intercambio. Así que nada, gracias por escucharnos y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo.